¿Aló? Ahí sí. Hermanos, yo, aparte de saludarlos a cada uno, a cada una, un abrazo grande, quiero que también le demos un aplauso a los adolescentes porque hicieron esta tremenda obra ahí en el Ejército de Salvación. Así que bravo, bravo chiquillos. Sí. Estábamos como un poco callados mirando las fotos, así. Pero en realidad participar del servicio a los demás, de ver por el bienestar de otras personas y hacerlo no solamente porque sentimos empatía, compasión, sino hacerlo por amor a Dios, es algo que realmente tiene fruto. Así que sean muy bendecidos ustedes también en todo lo que están haciendo. ¿Ya? Bueno, y a los hermanos también que lo acompañaron, fue también buenísimo todo lo que están preparando y que hay muchas otras actividades también durante el año. Así que bueno, agradecidos de Dios, hermanos, y de todo lo que el Señor también quiere hablarnos a todos nosotros, que ya nos ha estado hablando, pero el Señor nos da este espacio, Dios nos da un espacio en el cual podemos ya meditar la palabra junto a los demás, después podemos irnos y volver de nuevo a recordar, comentar si estamos con alguien más, para que esa palabra que hemos recibido de la Escritura pueda rendir mucho más también en nuestras vidas, porque a veces con un solo momento es como muy poco. El hecho de comentarla van saliendo más enseñanzas y más desafíos también para nuestras vidas. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle también que nos sea guiando con lo que Él quiere hablarnos. Padre, agradecidos, Señor, de ti, de tu inmenso amor y de toda la obra, Señor, que tú estás haciendo, tanto en cada uno de nosotros y como iglesia también. Y además, Señor, por tu enorme misericordia que tienes de este mundo, Señor, donde estamos, Señor, también nosotros. Gracias, Padre, porque vemos tu benevolencia, vemos tu generosidad, Señor, también. Y vemos que si tú no hubieses estado, Señor, qué horror habría sido nuestro mundo. Gracias, Padre, porque tú, Señor, viniste a nuestras vidas, viniste a la existencia humana y nos perdonaste. Y tú, Señor, das el perdón. Y sabemos que solamente tú, Padre, es el único que puede hacer ese trabajo en nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor, seguros, absolutamente, que tú eres, Padre, el que está trabajando en nuestra vida y quieres trabajar en la vida de cada persona que se entrega a ti. Oh Dios, presentamos nuestras vidas así, tal cual estamos, quizás enfermos, quizás muy complicados de salud, o tal vez acongojados, Señor, en nuestro espíritu, tristes, estresados. Señor, pero aquí estamos, con una enorme hambre y sed de ti, de esa palabra tuya que es viva y que es perfecta, Señor, para la necesidad que tenemos. Creemos, Señor, que tu presencia es la que está obrando en nuestros corazones. Por tanto, los dejamos ante ti, Señor, para que tú nos enseñes y para que tú, Señor, obre nuestra vida y sigamos, Dios, aprendiendo de ti día a día. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Quiero que podamos ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, el verso 17 al 26. Y vamos a ir a un pasaje que personalmente, y bueno, igual que ustedes, lo habremos leído muchas veces, sin embargo, hay algo que resaltó profundamente y me llegó mucho al corazón, pero no solo a mí, sino que cuando escuchaba solamente la coordinación y escuchaba las canciones, las adoraciones, uno se da cuenta cómo el Señor va vinculando una cosa con la otra y es un todo que Dios está dirigiendo. Por lo tanto, nosotros también queremos ser parte de ese todo, de su voluntad, para que el Señor nos enseñe. Así que leemos. De ahí vamos al título y por qué. ¿Ya? Dice así: un día, mientras Jesús estaba enseñando, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Procuraron entrar
para ponerlo delante de Jesús. Pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó, a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor. Impresionante el pasaje, ¿no? Y cada vez que seguramente lo vamos leyendo, vamos dándonos cuenta de otros aspectos y de cómo Dios nos habla de diferentes maneras a nuestro corazón, pero es una palabra tan perfecta. Bueno, puse el título del reino de Dios, que el reino de Dios está entre nosotros, por lo siguiente: porque si hay algo que ellos no lograban percatarse, el lugar donde estaban, él había vuelto Jesús a Capernaum y había ido a la casa donde también había pernoctado tanto tiempo, pero ahí llegan todos los necesitados y se junta una multitud. Pero nadie sabía o recién estaban captando de quién era Jesús. Y Jesús sabía esto también de los demás. Entonces, en ese momento, cuando está sucediendo esto, nos damos cuenta de que nosotros mirándolo ya desde nuestro tiempo, decimos las cosas con una claridad bien absoluta. Decimos: ahí está el Señor, el Hijo de Dios, el Dios mismo, el que perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Porque sabemos lo que sucede posteriormente. Pero estar ahí en ese lugar, en ese momento, frente a Jesús y saber que Él es el Dios vivo, que se hizo carne y que se hizo como nosotros para salvarnos, es algo que no es tan fácil darse cuenta en el momento, de una forma paralela a las cosas que se están dando en ese momento. Entonces, cuando vemos esto nos decimos: claro, porque el Señor también lo dijo así. Dijo: el reino de Dios no tienen que esperarlo, ni ver, ni engañarse que le dicen está ahí o está acá, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Y esa es una palabra que Jesús mismo la dijo y la dice hoy en día. Entonces, para ser humildes, cada uno de nosotros, tenemos que imaginarnos que ese cuadro que hemos leído, es un cuadro que de alguna manera podrían otras personas, quizás nuestros nietos, bisnietos, podrían representarnos a nosotros, mirándonos que estamos escuchando la palabra de Dios y decía: pero si Jesús estaba en medio de ellos como iglesia, ¿cómo Dios se movió? Y a lo mejor alegrarse, esperamos que sí, ¿ya? Que se alegren de todo lo que hicimos y regocijarse de lo que ha pasado ya. Pero Dios está en medio de nosotros. Y no es porque lo digamos, sino porque el mismo Dios lo dijo. Él está en medio de nosotros. Ahora, este reino espiritual toca todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia, como sociedad, todos los aspectos de la existencia humana. Pero hay un aspecto basal, que es el que resalta, y es que es el lugar donde dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esa es una diferencia abismante. ¿Quién está en medio? Alguien que tiene autoridad
en la tierra para perdonar pecados. Y todo lo que eso implica es algo que creo que nuestra imaginación, ni siquiera la imaginación lo puede concebir como realmente es. El poder para perdonar pecados y, como les decía, y todo lo que implica. Entonces las palabras de Jesús aquí declaran lo que Él puede hacer y que nadie más ha podido hacer en toda la historia humana. Ningún sistema, ningún tipo de ideología, ninguna estructura o persona que ha podido cambiar una sociedad no ha podido cambiar este aspecto, no lo puede transformar, que es lo que es el pecado y sus consecuencias, porque siempre y a través de toda la historia han estado. Pero Jesús es el único que se presenta así, que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Gloria al Señor. Bueno, ¿y cómo lo expone? Él tenía que exponer esta realidad, la verdad, esta era. Él había venido a perdonar pecados, a cambiar el corazón humano, a cambiar el alma. Y eso es lo que producía toda la revolución, todo el cambio. Si cambiamos todos, cambia la sociedad. Pero Dios, por medio de Jesús, estaba obrando. Y Él tenía que comunicarlo. ¿Y cómo fue? En ese espacio. ¿Cuál? En un momento donde la multitud acudía a Él, pero por algunos motivos muy concretos. Y eran porque estaban enfermos, moribundos, estaban con necesidades también espirituales, diversas necesidades que tenían. Y como supieron que Jesús había vuelto, claro, ahí se junta una multitud y de tal cantidad era que en otra parte supieron también unos amigos de un paralítico. Y estos amigos, 4 amigos, con toda su creatividad, con todo su ingenio, seguramente dijeron, llevémoslo. Pero aquí no dice lo que ellos conversan antes. Tampoco dice lo que piensa el paralítico. Pero sí podemos deducir, sin mayor especulación, que el paralítico estaba justamente sin poder moverse, pero no significa que no podía comunicarse. Por lo tanto, parece que aquí no eran 4, eran 5. Es como decir, ya, llévenme. Porque a la hora que uno no quiere que lo lleven y 4 lo toman a la fuerza es como medio raro, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos en el lugar de ellos, en realidad eran 5. Queríamos 5 locos, ¿ya? 5 personas llenas de creatividad, pero por sobre todo eso, llenas de fe. Porque ya se estaba divulgando la fama de Jesús, a pesar que le decía, no cuentes el milagro que había hecho, la sanidad. Igual lo contaban y la gente en esta maravilla que estaba viendo no podía contenerlo. Entonces se había escuchado ya de la fama de Jesús y ellos empezaron a creer, muchos, y que no se sabía quiénes sí, quiénes no, pero estos 4 sí. Pero, como les decía, es importante considerar que son 5, contando al paralítico. Bueno, y como ustedes saben, los que ya conocen la historia, hacen pero ya algo muy, muy ingenioso. No se sienten en lo más mínimo frenados por la multitud que había ahí, estaba abarrotada esa casa, y se le ocurre hacer todo un plan, sacan las tejas, lo suben al techo a un paralítico, a un enfermo. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene un problema en una pierna, en un brazo. No, ¿ya? Es algo bastante grave, o sea que uno piensa, oye, alguien que se sube al techo nomás, ya uno está preocupado, fíjate bien dónde pisa. No, pero ellos estaban movidos por la fe, y el paralítico también. Entonces, parten, hacen eso, rompen ahí seguramente el tejado, y yo creo que también como que se reían y entre esta osadía lo vamos a lograr, y lo lograron. ¿Ya? Y en medio de la multitud seguramente cayó polvo por ahí, y de repente aparece estos 5, ¿ya? Y Jesús los ve. Y fue impresionante. Pero lo más hermoso que fue impresionante para Jesús, porque los mira, seguramente que llegó ahí, y los ve, y resulta que al ver, dice la palabra, dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, no significa que le dijo la fe de ellos de los 4. No, al ver la fe de estos 5, ¿ya? Al ver la fe le dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow!
¿Qué le parece? ¿Qué te parece eso? Impresionante. Pero te queda la duda, de pronto, de alguno de ellos a lo mejor quiso decir, se lo guardó a lo mejor, Jesús, Él está paralítico, necesita sanidad, no perdón de pecados. Porque por eso lo trajimos, ya, porque no puede andar. Y tú le estás diciendo, amigo, tus pecados son perdonados. Parece que estamos como en otra frecuencia. Hermoso eso, pero lo más probable, si a nosotros se nos ha pasado por la mente eso, qué raro, ¿ya? Pero si se nos pasó por la mente, a ellos también, ¿ya? Vengo por sanidad y me perdonan mis pecados. Muchas gracias. Pero ¿qué pasa con la sanidad? ¿Ya? Bueno, el punto, Jesús sabía todo eso. A tal punto que aquí viene lo que le podemos llamar el escándalo. ¿Ya? El escándalo como concepto ha tenido harta mutación a través del tiempo. Pero el escándalo viene de la cultura griega, y en la cual que en el fondo lo que era algo que era como una barrera que te afectaba, que era un punto de inflexión. Y de a poco ha ido cambiando hasta ahora. Pero igual es un punto de inflexión. Llega un momento en que ya no soporto. O sea, aquí hay que aclarar las cosas. Ya puedo aguantar, pero esto no. Bueno, y aquí justamente vemos el escándalo de lo invisible, de quienes especulan con lo invisible. Pero aquí no era cualquiera el que estaba hablando de lo invisible. Era nada menos que el Hijo de Dios. Y estos 5 que habían hecho esta locura, habían escuchado que hacía milagros. ¿Cómo podía hacerlos? Si no era un médico, no había estudiado, tampoco era lo típico de la cultura de aquellos que sanaban. ¿Cómo podía también decir que era el Mesías? Ya se sabía que echaba fuera demonios, cómo tenía esa autoridad. Y estaban relacionando que era el Mesías. Y empezaron a creer en él, pero no tenían ninguna evidencia. Y aquí se empieza a mover el mundo de lo invisible. Y el mundo de lo invisible debiera siempre merecernos todo el respeto, porque nosotros nos movemos en ello. Por supuesto que todo anclado a las Escrituras. Y Jesús lo que estaba diciendo justamente era algo que estaba sucediendo. Amigo, le dijo lo mejor, lo más grande que podía hacer. Amigo, tus pecados son perdonados. Entonces escándalo por lo que está pasando. ¿Cómo tocó esto a los fariseos en ese momento? Los tocó profundamente, porque ellos lo miraron y dijeron, esto es una blasfemia. Hasta ese momento estaba todo bien, estaban como expectantes, ¿qué iba a pasar? Los fariseos, los escribas estaban ahí muy atentos. Y aunque decían que no era el Mesías, igual querían ver cosas asombrosas. Pero llega el momento aquí, el punto de inflexión, y se escandalizan. Y cuando Jesús dijo, amigo, tus pecados son perdonados, en ese momento es como, yo me imagino como un frío que hubiese recorrido todo el lugar, y deben haber mirado a los fariseos, a los escribas, como dicen, uy, lo que dijo Jesús. Los pecados, perdona pecados. Y ellos igual. O sea, Jesús se atribuía el poder de perdonar pecados. Eso es lo que los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar. No dijeron nada, ¿ya? No empezaron a murmurar, no, nada de eso, sino que empezaron a cavilar en sus mentes, y él los captó y sabía lo que estaban pensando. Y decían, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero esto es lo invisible, nadie lo escuchó. No hablaron en voz alta tampoco, sino Jesús sabía que estaban diciendo exactamente esto. Como Dios sabe exactamente lo que estamos pensando ahora y lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían. Pero Jesús supo, ¿ya? Ahí viene el verbo, supo lo que estaban pensando. Y les dijo, aquí sí el Señor levanta su voz y le dice, ¿por qué razonan así? Era para seguir impactados, ¿cierto? O sea, ya estos 5 que llegaron, después que perdone pecados, y que encontraron que era un soberbio, arrogante, un blasfemo,
y ahora les decía lo que estaban pensando. O sea, cada vez más esa posibilidad de ingresar al mundo nuestro interno que nadie sabe, Jesús podía y lo delató, lo habló. Y al hablarlo, les dijo claramente. Y les dice, ¿por qué razonan así? O sea, aquí hay un desmantelamiento del oculto que solamente Jesús puede hacer. Y nosotros muchas veces nos negamos, quedamos como apretados, no queremos que nadie sepa y que ni se noten nuestros rostros. Bueno, los fariseos también estaban viviendo algo así. ¿Y qué sucedió después? Pasa que, siguiendo el texto, nos damos cuenta que cuando vio que los estaban razonando de esa manera y los puso en evidencia, le dice, ¿por qué razonan así? Y les dice lo siguiente, ¿qué es más fácil? Y aquí hace un juego muy interesante. Decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Entonces ellos se sintieron increpados seguramente y sucedió que los deja como pensar. Claro, ¿por qué lo hace? Y lo hace porque de un punto de vista puramente humano, decirle a alguien tus pecados te son perdonados, podría ser solo palabras. No va a haber una evidencia. Tus pecados son perdonados, les digo yo a ustedes. Pueden irse. Palabras. Pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Primero, se fue al revés, ¿ya? Por lo más fácil, dice. Porque demostró algo que sí hizo y que prontamente lo sana. Pero cuando dice tus pecados son perdonados y luego le dice levántate y anda, entonces un milagro físico atestigua que lo invisible, que el milagro que hizo en el corazón del hombre también sucedió. Y es por eso que dice, ¿qué es más fácil? Podría haberle dicho y punto, pero no. Y tampoco lo sanó y se fue, porque supo que lo más importante y más importante que una sanidad que podemos desear del alma, aún así, si no están nuestros pecados perdonados, no sé si un Padre bueno haría que fuésemos sanos, pero no fuésemos salvos. Y nuestro Dios es bueno, es un Padre bueno. Y la sanidad, claro que Él la da. Cuando todo está en su voluntad, por supuesto, el Señor lo hace. Y este hombre pudo vivirlo. Y así Jesús pudo demostrar que podían comprobar exactamente que estaba sano y también trasladar y decir, entonces también está perdonado. Porque Jesús tiene la autoridad para sanar. Así como sanó físicamente, también sana el alma. Así que decir, levántate y anda, podría ser más difícil, ¿ya? Porque requeriría como una prueba de física inmediata, si uno lo dice, y después no resulta, va a quedar pésimo, ¿ya? Va a quedar pésimo, ¿cierto? Pero Jesús hace el milagro visible para demostrar que tiene la autoridad para obrar en lo invisible. Entonces, volviendo a lo que pasa con estos amigos y con este paralítico, el Señor, después que les deja claro, que le dice lo que es más fácil, da vuelta a su rostro y le dice al hombre, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice que a la vista de todos se levantó, tomó su camilla, en la cual había estado acostado, y se fue alabando a Dios. Todos quedaron asombrados. Alababan al Señor, estaban llenos de temor y decían, hemos visto maravillas. Entonces, pensamos que cuando Dios se presenta a un grupo así, una multitud con una necesidad, por un lado tan grande, pero a la vez tan diversa, también nos damos cuenta de que toda la maldad que hay en ese momento y toda la maldad que hay en el mundo tiene que ver con nuestros pecados. Y por eso que este mensaje tiene ese título, para que tampoco pensemos que todo aquí es culpa y pecado, porque rara vez hablamos solamente de este tema, pero eso resalta, porque en realidad lo que tiene nuestro mundo mal, y lo tiene afectado a todas las personas, y viene a decir,
y viene afectándonos y seguirá, es el pecado humano. El problema es cómo lo tomamos. Jesús, frente a esa multitud y frente a la necesidad, dejó claro que esa acción era la más importante incluso que la sanidad. ¿Por qué? Porque ahí era el alma de la persona y era el poder captar la bendición que significa el valorar quién es Dios. Entonces, quiero también hacer un recuerdo de un libro que es de una filósofa, que ella, una mujer, Hannah Arendt, una mujer periodista, filósofa, pero una mujer judía, ya que posteriormente, bueno, vivió todo el tiempo del Holocausto y ella se fue finalmente a Estados Unidos y desde ese lugar pidió ella como periodista, como escritora, como parte de las que escribía también para la revista, era el New Time, pero Yorkers, no el famoso, el otro. Y ella pidió en el año 61 poder asistir al juicio de un hombre que justamente tuvo, pero lo más terrible se puede decir, lo que más un hombre, Adolf, me cuesta la pronunciación de él, Eichmann creo que es, espérese, sí, Eichmann. Y resulta que él estaba en Argentina, aquí al ladito, y fue extraditado para ser enjuiciado en Jerusalén. Entonces ella pide cubrir ese juicio. Y resulta que cuando lo escucha, es muy interesante lo que pasa. Porque ella se da cuenta que ese hombre, que ella pensaba que era como un psicópata que iba a ver, que era un hombre que iba a ser un monstruo físicamente que lo iba a ver, o la forma de expresarse, a pesar que está detrás de vidrio y muy protegido, y resulta que se encuentra con un hombre muy distinto. No tenía un rostro sádico, sino que en su lugar descubrió un hombre típico. Incluso le dice un hombre mediocre, un hombre gris. ¿Ya? Un funcionario normal que cumplía órdenes, ciegamente. Pero para Arendt, para esta mujer, el mayor peligro, se da cuenta que no viene de personas inherentemente malvadas, que nacen como para el mal, para estos monstruos que se levantan, no, sino que son individuos comunes, que dejan de pensar críticamente por sí mismos y llega un punto que empiezan a operar bajo la burocracia y una obediencia ciega a la autoridad. Hay que hacer. Son padres de familia, era un padre de familia, la protegía, la cuidaba, era un proveedor, un hombre común y corriente. Entonces, cuando nosotros pensamos en este aspecto, nos damos cuenta que a veces aminoramos lo que es el pecado en nuestra vida y lo que ha hecho en nuestra sociedad. Y lo que hace también las implicancias que tiene una vez que ya es parte de nosotros, ni siquiera nos damos cuenta en el sistema en el cual estamos. Entonces, creo que vemos la cosa, la empezamos a alivianar, la empezamos como a desestimar, a minorar. Y resulta que es más grande de lo que nosotros creemos. Y cuando pasan cosas tremendas como las que están pasando también ahora, ¿ya?, nos empezamos a dar cuenta que sí necesitamos un Salvador. Pero ese Salvador no está aquí, no es como nosotros. Para que sea Salvador tiene que haber vencido el pecado. Porque no hay otra manera. Y ahí tenemos al Hijo de Dios. Justamente eso decía yo, gloria a Dios. Porque verdaderamente estos fariseos no lo veían de esa manera. Ellos que estaban frente a Jesús, a todo lo que estaba pasando, ellos pensaban que no necesitaban purificación. No, pensaban que cumplían la ley y que como obedecían a todos estos detalles de la ley, ya descuidaban las cosas más importantes, la justicia y la misericordia. Lo olvidaban y todo lo demás lo cumplían. Sus horarios, los ritos, todas aquellas cosas que no cambiaban a nadie, ni tampoco sus vidas. Entonces el perdón de pecados de parte de Dios
no tenía para ellos mayor relevancia. Pero para nosotros que lo escuchamos y nos damos cuenta, lo que leemos en la palabra, podemos darnos cuenta que es la acción más restauradora, más grande que nosotros podamos concebir para la humanidad. Los resultados que podía dar una sanidad, cosa que también es maravillosa, que hagan un milagro, que Dios te sane, es maravilloso, pero no se igualan a la restauración personal, a la restauración de una persona a la imagen y semejanza de Dios. Porque esa persona no solo tendrá un cambio personal, sino también social, incluso en su medio, en donde se mueve, tendrá una implicación tan grande cuando somos perdonados y entendemos lo que es el perdón, que la implicancia de esta redención que Cristo nos ha dado es una implicancia cósmica. Incluso la misma Escritura dice que al paso de los hijos de Dios, metafóricamente, dice, al paso de los hijos de Dios, dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Recuerda, dije metáfora, ¿ya? Pero qué maravilloso cómo expone, cómo explica la maravilla, ¿ya? La maravilla de lo que Dios sabe que necesitamos y Él lo cubre. Pero nosotros nos vamos por lo más espectacular, por lo que quizás necesitamos también, que pensamos que necesitamos ahora ya. Yo necesito un trabajo ahora, o yo necesito dinero en este momento, yo necesito que se me quite este dolor que tengo. ¿Cierto? Se hacen como un mundo estas cosas. Y lo más hermoso es que Dios jamás, en Jesús, nunca los pasó por alto. Que no lo haya pasado por alto, que te duela, como a mí me pasa muchas veces en unas jaquecas, que no lo pase por alto ya para mí es algo maravilloso. Pero no tiene la trascendencia que tiene la necesidad de mi alma, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Entonces, vemos que en el pasaje en el cual se nos presenta esta realidad, nos podemos dar cuenta que es Jesús el que cubre absolutamente de manera perfecta la necesidad del ser humano. Y hubo dos momentos, uno de perdón y otro de sanidad. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces lo mejor es decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida, porque esa voluntad es perfecta. Si Él lo hubiese sanado, seguramente habría tenido todos los aplausos, el reconocimiento de la gente, pero habría sido como pintar, no sé, una fachada de un edificio que se está cayendo, que se está desmoronando, a punto de colapsar. Habría sido eso. Jesús demuestra entonces que tiene el poder y la autoridad para ir a la raíz del problema humano y no va a la superficie. O sea, va, pero deja claramente entender de que lo más grave es que nos hayamos separado de Él y que Él viene a reconciliarnos con el Padre. Así que está claro que de alguna forma nosotros hemos nacido en una sociedad de pecado, ¿cierto? En una sociedad donde las cosas, dice que estas son las buenas, incluso son por ley, pero no son, de pronto empezamos a darnos cuenta. Pero ahí captamos que hay un sistema que ha desplazado a Dios y una estructura de pecado que está en contra de los principios del Señor y que quieren alejar a cualquier costo a las personas de Dios. Que prima cómo me siento por sobre el impacto que pueda generar una mala decisión sobre el medio familiar, por ejemplo, sobre el medio social, ambiental. Una estructura que se basa en principios que buscan alejar a la persona de que se sienta culpable. Es muy fuerte esto. No le digas más, si no se va a sentir mal. No, o me estás diciendo algo que me estás acusando. O sea, todo pasa por lo que sentimos y se genera de una manera tan fuerte que realmente tenemos como temor de continuar. Pero un poder que logre que el ser humano pueda considerar a los otros como a sí mismo es solo el poder de Dios en nuestras vidas. Y ni siquiera he dicho amar a los demás como nos amamos nosotros mismos, sino solo considerar a los demás como los consideramos a nosotros. Es realmente el poder de Dios el que lo puede hacer en mi vida y en tu vida.
Así que es bueno que entendamos antes de terminar también, de poder exponer, ¿qué es entonces el perdonar? Si Jesús dijo que tenía la autoridad para perdonar los pecados. Ya sabemos lo que trae: libertad a la persona, trae una bendición enorme para ella, pero para los que están también con esa persona. ¿Pero qué es el perdón? ¿Qué implica? El perdón implica que uno tiene una visión de lo que ha hecho. Más allá es como salirse de sí mismo y verse. Y quiero explicarlo mejor por una parábola. Una parábola muy hermosa, pero clarísima. Y que fue en un momento real que Jesús estaba viviendo cuando Simón, un fariseo, lo invitó a su casa. Y le invita a la casa, Jesús va, cuando están a la mesa, llega una mujer que vivía por ahí, pero era una mujer que era conocida porque era pecadora. Lo más probable es que esa mujer haya sido prostituta. Y esta mujer cuando llega llorando. Y llega en su mano, se preocupó, antes de venirse, se preocupó de traer un perfume en un vaso, en material que era alabastro, que contenía ese perfume, y ella lo trae. Y entra a ese lugar, osada, muy osada, porque ella ya había pasado algo en su corazón. Había escuchado y ya había, en lo invisible, lo que nadie sabía, llegó con esa claridad. Pero cuando llega, ahí, ese fariseo no la entiende, no puede creer lo que está entrando nada menos que una mujer pecadora a su casa y está ahí yendo a la mesa y está yendo donde está el maestro. ¿Y qué hace? Esta mujer llora. Llorando, llega, se acerca a él y luego que dice que enjugaba sus pies con sus lágrimas y con su cabello, los secaba. Ofrece todo lo que se le ofrecía a una persona que venía de fuera, y resulta que el fariseo quedó impactado. ¿Ya? Dijo, si este fuese profeta, ya se habría dado cuenta qué tipo de mujer es la que lo está ahí atendiendo, que lo está tocando. Sabría quién es. Está pensándolo. Nadie sabe lo que está pensando, solo Jesús. Y Jesús entonces le dice, Simón, Simón, sabiendo lo que estaba pensando, y le dice, mira, mientras la mujer bañaba con lágrimas ya sus pies, y le dice, Simón, mira, te quiero contar una historia. Aquí le va la parábola. Le dice, mira, habían dos deudores, uno que debía 500 monedas de plata y otro debía 50 monedas de plata, o sea, el 10% del otro. Y resulta que no tenían cómo pagar. Es imposible. Le ruegan a su acreedor. Y este acreedor, lo cual en el pasaje pone mucho énfasis, y este acreedor, muy generoso, le perdona la deuda a ambos. Perdona al que debía 500 monedas de plata y al de 50. Entonces le hace la pregunta a Simón y le dice, ¿cuál de los dos lo amará más? Y el fariseo queda pensando y responde bien. Dice, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. A quien más le perdonó, ese. Y le dijo, sí, has contestado bien, pero contestó teóricamente. Porque él ya estaba cavilando ahí, ¿qué hace esta mujer? Y ya sabía para dónde iba la cosa. Entonces Jesús le muestra y le indica a la mujer. Le dice, ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, porque esa era la costumbre del tiempo, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados dijeron lo mismo, ¿quién es este que perdona pecados? Y se vuelve a repetir lo mismo, la maldad del ser humano. Y el Señor le dice por fin a la mujer, tu fe te ha salvado, anda. Y se fue esa mujer. Pero la parábola
La parábola que le contó para que se diera cuenta lo mezquino que era en su corazón. Porque este hombre no era consciente de haber sido perdonado mucho. Él se creía justo. ¿Y cuántos de nosotros somos como Simón? Bueno, tenía una vida ordenada. No, yo no hago, no soy como estas otras personas. Y por ahí le decimos, gracias a Dios. ¿Ya? Pero no mato, no me drogo, ¿qué más? No bebo alcohol. A ver, ¿qué más? No fumo, no soy infiel. ¿Ya? Y podemos decir muchas cosas. Y decir, bueno, no soy tan malo. Pero en realidad, nuestra vida le costó a Cristo la cruz. Si hubiésemos existido solo nosotros, Cristo habría venido a dar su vida por nosotros. Por uno. Entonces, parece que el error está en nosotros. Porque si nos damos cuenta, todo lo que nos perdona, entonces mucho amamos. Y este hombre amaba poco, ¿ya? No demostraba mayor gratitud, pero la mujer no daba más. Yo creo que andaba buscando hasta que encontró ese perfume. Dijo, esto es para el merecedor. Y lo dio todo. Entonces siempre está esta diferencia. Y la diferencia, quienes tienen gratitud y amor, que saben lo que es el perdón y el amor, son los que van a estar generalmente dándose, entregándose. Y no se le va a hacer pesada la carga. Porque es tanto lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas que lo único que queremos es servirlo. Lo único que queremos es ayudar a los demás. No queremos juzgar, lo que queremos es ayudar. Por lo tanto, el perdón de pecado nos abre un camino directo a Dios. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. El perdón de pecado nos libera de la culpa. Nos libera de ese dolor, pero no nos hace que andemos victimizándonos, sino que nos libera de la culpa y nos hace alegrarnos en lo que Él nos perdonó. Nos da agradecimiento, podemos sentir la valoración de lo que es el perdón, nos lleva a cambiar de conducta. El perdón de pecado nos lleva a ser compasivos también con los demás. Y a tal punto es esto que nos lleva, como decía, a no juzgar. Porque también dice, yo también podría haber hecho lo mismo. Si hubiese nacido quizás como nació esta persona, yo habría hecho lo mismo. Quizás peor. Pero nos decimos, no, yo no, jamás habría sido como Eichmann. Nunca habría, ¿cómo voy a hacer algo a alguna persona porque es de otra, porque es judío? ¿Cómo? Jamás habría participado en el Holocausto. Creo, hermano, que debiéramos repasar esto, no en este aspecto del Holocausto, sino que esa es una muestra de todo lo que está pasando hoy en día. La gracia del Señor, por la gracia del Señor estamos acá. Dios inició por medio de Cristo una transformación profunda en nuestras vidas para que impacte todas nuestras relaciones humanas y para que este impacto también pueda alcanzar a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros. Y una manera de hacerlo patente es justamente entender que Él está trabajando. Jesús dijo, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Jesús está trabajando en medio de nosotros. Así que abramos nuestro corazón al Señor y pensemos, ¿cómo estoy frente a esta realidad que he conocido? No es que Dios no quiera bendecirnos en los problemas económicos que tenemos y quiere ayudarnos y nos va a salvar de una situación de dificultad o va a sanarnos. No significa que no quiera, sí lo quiere, pero lo que Él realmente, su voluntad, lo que Él quiere para nuestras vidas es que nosotros seamos perdonados, que sepamos lo que es el perdón y que Él ha venido a perdonarnos. Así que quiero invitarlos a que podamos orar al Señor, que se pongan de pie y en este momento en el cual vamos ahora a hablarle nosotros al Señor, podamos preguntarnos también si estamos pensando como esa mujer que al saber que estaba Jesús ahí, al saber que está Jesús aquí, solamente queremos darle las gracias y glorificarlo y salir luego a
a la calle, a compartir con los demás, que realmente lo que todos necesitan es ser perdonados, es pedir perdón. Y que por ahí comienza la solución a las cosas. O a veces pensamos como Simón, que igual estaba interesado en buscar a Jesús. Era un fariseo, pero estaba interesado. Pero también razonaba tan en contra y juzgaba tan rápidamente y se creía más perfecto que los demás. Dios amado, oramos a ti, Señor, y clamamos, Padre, con todo nuestro ser. A ti, Padre, que conoces lo que estamos pensando, que conoces lo que estamos, Señor, también ahora tratando de expresarte. Y como el salmista decía, antes que esté la palabra en la boca, tú ya la conoces. Tú ya sabes lo que necesitamos. Padre bueno, queremos poner nuestra vida, nuestra alma ante ti y darnos cuenta que todo pasa, Señor, todo, incluso nuestra vida. Un día también llegaremos ahí a la frontera con la muerte, Señor, y partiremos. Pero sabemos que tú quieres lo perfecto, lo central, lo basal en nuestra vida. Que entendamos lo que es tu perdón y lo vivamos día a día. Que sea la fuerza para caminar, sabiendo que tú nos has perdonado porque nos amas. Y en ese agradecimiento, Señor, servirte. En ese agradecimiento, Señor, tratar con amor a los demás. En ese agradecimiento, ir por aquel que te necesita. En ese agradecimiento, perdonar todas las veces, Señor, que sea necesario, que tú quieres, Padre. Todas, todas. Dios Santo, tú que conoces nuestra vida y lo que nos está ahora congojando, te pedimos, Señor, que traigas luz a nuestros corazones y que traigas, Señor, ese ungüento que limpia nuestras vidas, porque queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos pensado que estamos bien, que somos buenas personas, que jamás haríamos lo que otras personas específicas harían. Dios, ten misericordia y guárdanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, para mirar con compasión, pero mirar con realidad nuestras vidas. Si no es por ti, no estaríamos aquí, Señor. No estaríamos, Padre. Así que estamos agradecidos de tu amor. Y te rogamos, Dios, que tú seas sanando nuestros corazones, nuestra mente, y que tú pongas ese fuego en nuestra vida, Señor, producto de este perdón tan grande, que sintamos la dicha para poder ir a comunicar la buena noticia que tú perdonas pecados.